Quizás ya fastidiado de las burlas, Octavio no esperó a que llegara la fecha en la que Sergio le dijo que era la adecuada para invocar al ser que lo volvería rico. Cuando ya tenía todo para aquel ritual, Octavio se llevó a uno de los becerros que había en el corral. Serían cerca de las 5 de la tarde cuando la abuela Juanita lo miró irse por el camino de terracería rumbo a los cerros. Una estela de polvo que se levantaba a medida que aceleraba la destartalada camioneta. Relatos Paranormales Oficial. Mi tío Octavio siempre decía que no era necesario vivir en algún pueblo, en algún lugar demasiado apartado de la civilización, para encontrar al diablo. Mi nombre es Abigail Cervantes. Actualmente radico en San Diego, Estados Unidos. Hace poco más de 5 años estuve en el estado de Michoacán, México. De ahí es originaria la familia de mi padre. Papá ya no regresó a su pueblo, ni siquiera porque ahí vive su progenitora y su hermano Octavio, aunque los ayuda económicamente. Yo nací y crecí aquí, en San Diego. Mi padre siempre nos contaba historias de su pueblo. Una de ellas siempre fue cuando al tío Octavio se le apareció el diablo. Él contaba que fue por ser un mal hijo. En otras ocasiones contaba que por ser desobediente. Cada vez que la contaba era por diferentes razones que el diablo le salió a su hermano. Pero en algo que nunca cambió la historia ha sido que fue castigado por ese ser. Una de las cosas que me prometí el día que fuera a conocer a la abuela a Michoacán era que ella me contara si en verdad había sucedido eso que nos contaba mi padre. Así que para el año 2019, antes de ingresar a la universidad, fui a México, y lo que encontré en verdad me aterró. No fue fácil llegar a ese pueblo. Casi me da por regresarme a Estados Unidos, porque cuando menos lo esperaba, de la nada nos abordaban camionetas. Uno de los pasajeros comentó que eran del crimen organizado, pero ellos ya estaban acostumbrados a eso. Mientras uno no se metiera con ellos, todo estaba bien. La familia de mi padre es conocida en ese pueblo, pues el chofer del camión me dejó en la entrada de la casa de la abuela. Antes de partir me dijo los horarios en los que él pasaba por ese pueblo. Aparte me hizo la recomendación de no quedarme mucho ahí. Yo le pregunté el motivo y solo me contestó que estaba pronto a descubrirlo. Me deseó buena suerte y hasta la bendición me echó. Pensé que lo de la bendición era una manera de burlarse, pero cuando entré a casa de la abuela y descubrí lo que ahí sucede, en verdad que sí requería más que la bendición de aquel buen hombre. En un principio la abuela Juanita se llenó de alegría por la visita, pero me aclaró que solo por unos días podría quedarme ahí, que no se lo tomara a mal, pero que yo comprendería. La casa tenía un olor muy extraño, como si ésta no se limpiara a diario. Aparte de que todo parecía estar en ruinas, los muebles eran antiguos. Ahí se respiraba pura desgracia, pobreza, enfermedad y muerte. Conversamos por un buen rato y en la plática pregunté por el tío Octavio. Aparte le entregué los obsequios que mis padres le enviaban. Ella preparó la chimenea, pues la noche estaba por caer y la casa se ponía muy fría. Cuando acabó, la abuela se sentó en su mecedora. El crepitar del fuego era el único sonido en la habitación. Todo comenzó cuando tu abuelo murió, dijo la abuela con voz temblorosa. Tu padre se fue a ese país y yo me quedé con mis 2 hijos, que en ese tiempo
eran unos adolescentes. Solo mi padre y el tío Marcos fueron hombres trabajadores. A ellos les gustaba ganarse cada peso en sus trabajos, que eran honrados, excepto el menor de sus hijos, Octavio. Mi abuela Juanita me contó que su hijo quiso vivir su vida muy rápido. Además, él nunca estuvo conforme con lo que tenía. No es que les hiciera falta algo a ellos y a sus hijos, pues dentro de su posibilidad siempre tuvieron sus 3 comidas al día, vestían bien y además de los terrenos de las siembras, en cada temporada les iba bien. Además que la casa se la había heredado su padre por ser la mayor de sus hijos, pero Octavio siempre quiso más, era un inconformista, como dicen por ahí, no podía ver ojo azul en otra cara. Era un hombre muy envidioso, pretencioso, hasta más no poder. Apenas tenía la edad de 20 años cuando conoció a un hombre, el cual sería hasta cierto punto el culpable de su desgracia. En uno de sus viajes al estado de Oaxaca, en una cantina conoció a Sergio, quien era 2 años mayor que Octavio. Este tenía su camioneta estacionada a la entrada del local. Las mujeres le hacían la ronda para ganarse unos cuantos billetes. El dinero fluía como agua de los bolsillos de aquel hombre que Octavio sintió envidia. Quería ser igual que ese hombre o hasta más. Sergio se dio cuenta de la mirada que le lanzaba Octavio, así que mandó una ronda de cervezas a él y a sus amigos, los cuales se lo agradecieron levantando sus botellas en señal de agradecimiento, excepto Octavio, que se levantó y fue hacia donde estaba Sergio. Sin andarse con rodeos, le preguntó qué había hecho para lograr tener todo eso. Sergio lo miró y con una mueca, más que una sonrisa, les pidió a los que estaban acompañándolo que los dejaran solos. Aquí, en esta parte de la historia, su hijo no le contó exactamente qué le había dicho Sergio, o más bien no le dio detalles del ritual de cómo invocaría al diablo para que éste le diera lo que Octavio quería. Tontamente él creyó a Sergio. Lo que no sabía mi tío es que ese ser no se le engaña fácilmente. Cuando Octavio regresó de Oaxaca, se fue al mercado a buscar todo lo necesario para ese ritual. Por alrededor de casi 2 meses, Octavio ya había juntado el material para la invocación. La abuela Juanita contó que él ya se sentía como una persona empoderada. Hizo comentarios de que ya pronto se iría a vivir a otro sitio. Alardeaba lo que aún no obtenía, y de hecho nunca lo obtuvo. Aquellos que lo escuchaban se reían de él. Con burla le preguntaban que dónde iba a sacar tanto dinero. Otros le gritaban que se había vuelto loco. Quizás ya fastidiado de las burlas, Octavio no esperó a que llegara la fecha en la que Sergio le dijo que era la adecuada para invocar al ser que lo volvería rico. Cuando ya tenía todo para aquel ritual, Octavio se llevó a uno de los becerros que había en el corral. Serían cerca de las 5 de la tarde cuando la abuela Juanita lo miró irse por el camino de terracería rumbo a los cerros. Una estela de polvo que se levantaba a medida que aceleraba la destartalada camioneta. Por momentos sintió cómo le invadía el miedo al no poder hacer entrar en razón a su hijo. Esto no iba a terminar nada bien para Octavio. Se preparó para pasar la noche en vela en lo que regresaba su hijo. Ella siempre había tenido veladoras bendecidas por el padre del pueblo, así que acercó su caja de cigarros y la veladora. Se encerró en su cuarto para hacer oración. Sería cerca de la medianoche cuando la atmósfera en la habitación cambió. Se sentía mucho frío, pero aún así no dejó de rezar. Las cuencas de su rosario se deslizaban por sus dedos en cada Padre Nuestro. La veladora comenzó a danzar, como si se fuera a apagar
en cualquier instante. Sintió miedo cuando después de un rato la veladora comenzó a hacer ruido. Era como si ésta fuera a tronar. Mi abuela Juanita hizo una pausa, pues ella me indicó que su abuela le decía que en esos casos nos indica que ángeles u otros seres espirituales están intentando decirnos algo, de enviarnos un mensaje sobre aquella respuesta que buscamos. Así estuvo por cerca de 10 minutos hasta que todo se calmó. Pero ella no podía detenerse hasta que no viera a su hijo. Ya estaba llegando el alba y de Octavio no se sabía nada. La veladora ya tenía 1 hora que se había consumido por completo. El tío Marcos entró al cuarto para despertarla y avisarle que Octavio aún no había vuelto de la parranda. Él no sabía lo que había hecho su hermano. De hecho, nadie lo sabía, solamente la abuela Juanita. Ella le pidió que fuera a buscarlo al cerro, donde estaba la cueva. Él la miró nervioso. Nadie quería ir a ese lugar, pues desde siempre se contaba que por ahí se aparecía el diablo. Eso fue justamente a quien fue a buscar tu hermano, le comunicó a su hijo. Con palabras altisonantes, el tío Marcos fue por su rifle y los perros, pero antes de ir por su hermano, pasó por sus primos para que lo ayudaran a buscarlo. El tío Marcos, con un suspiro, le dijo a la abuela que se lo iba a traer, pero que ella debía prepararse en la forma en que iba a volver su hijo. Pasaron las horas por la mañana y ni señas de sus hijos y los parientes que acompañaron a Marcos. Serían cerca de las 2 de la tarde cuando se divisó la camioneta del tío Marcos. Ella agradeció a Dios porque habían regresado, pero no estaba preparada para lo que estaba por ver. La cara de preocupación de los familiares le hizo saber que la situación no estaba nada bien. Octavio estaba desnudo, cubierto de sangre, arañazos por todo su cuerpo. Decía frases que para muchos eran incoherentes, pero la abuela Juanita se acercó para escuchar lo que decía su hijo. Él repetía una y otra vez que había pactado con el diablo. Rápidamente lo metieron al baño para quitarle toda esa sangre que lo cubría, pero no era de él. Parecía que había perdido la cordura, pero la abuela sabía que él aún no salía de ese trance por el que había pasado esa noche. Todo ese lapso se la pasó dormido. El tío Marcos le contó que lo habían hallado a la salida de la cueva, desnudo, y abrazaba el cuerpo del animal que se había llevado con él. Marcos le comentó que en su vida había sentido tanto miedo como en ese instante. Algo había dentro de la cueva, se podía percibir. Ni él ni sus primos querían dar paso para acercarse a Octavio, pues todos tenían la sensación de que al hacerlo, algo los atraparía y los jalaría al interior de la cueva. Él tuvo que hacerse de valor para sacar a su hermano de ahí. Lo que lo aterró fue que al momento que comenzó a arrastrar a Octavio, miró hacia el interior de la cueva. Dentro de esa se podían apreciar unos ojos amarillos que destellaban en la oscuridad. Era el diablo, mamá, le dijo Marcos temblando, a punto de llorar. La abuela Juanita sabía que lo que había hecho su hijo les iba a traer graves consecuencias, aparte de que Marcos estaba molesto con su hermano. Ambos sabían que si no hacía algo, el manto de la desgracia los cubriría. La abuela mandó a Marcos por don Carlos, un brujo de la región. Le comentó que le entregara la carta que le mandaba, y él entendería. Esto porque el brujo pocas veces salía de su pueblo, pero como ambos tenían amistad desde la niñez, sabía que acudiría en su ayuda. Yo en ese momento le pregunté si había sentido miedo de quedarse a solas con el tío Octavio. Ella me contestó que sí, que es el día en lo que Marcos llegaba con el brujo Carlos. En la casa se oían ruidos extraños, voces que surgían de la nada. Y ella tenía miedo de que el diablo se le apareciera estando sola
y se llevara el alma de su hijo o el de ella. Por momentos sentía mucho odio y coraje hacia su hijo por lo que había hecho, todo por querer ser rico y poderoso. Nada les faltaba. No entendía por qué había hecho eso, pero en el fondo sabía que esto no iba a terminar nada bien para él. Ya sería tarde cuando Marcos llegó acompañado del brujo. Este traía su morral, lo que ocuparía para ayudar al hijo de su amiga. Al verlo, el brujo Carlos no le gustó lo que había encontrado en Octavio. El diablo no aceptó, le dijo a la abuela. Esto fue porque ella intervino con las oraciones esa noche. Pero a pesar de eso, no le tenía buenas noticias a Juanita. Octavio le había ofrecido el alma de ella y su hermano. Su hijo estaba perdido ya en su mundo. Él viviría en un estado vegetal, sin darse cuenta lo que ocurría a su alrededor. De vez en cuando tendría un poco de conciencia, pero luego se volvería a sumergir en el castigo que le había impuesto el diablo. Tu hijo nunca pensó que con este ser no puedes llegar y exigirle así nada más. La abuela entendía las palabras del brujo Carlos. El diablo es quien decide y acepta lo que le estás pidiendo, lo que le quieres dar a cambio. Pero la arrogancia y lo altanero de Octavio creyó que era como tratar con cualquiera. El diablo no aceptó nada de lo que le estaba ofreciendo, pues nada le importaba de lo que Octavio tenía. Él pensó en un inicio que aquello que decían de ese ser eran solamente cuentos para asustar a los niños, aparte de que Sergio también lo engañó. Sergio le ofreció almas al diablo para que éste le otorgara lo que le había pedido. Es por eso que cualquiera que se acercara a él era un alma más para que siguiera recibiendo los favores del ser maligno. La abuela, al escuchar esto, rompió en llanto. Ya han pasado 17 años desde lo acontecido. El tío Octavio solo es un bulto de huesos cubierto de piel. Sus ojos hundidos y con la mirada perdida en la nada, siempre tiene su boca abierta y un hilo de saliva sale de ella. La falta de cabello en su cuero cabelludo, una masa de caspa pareciera que lo cubriera, pero la abuela dice que es por lo que el diablo le hizo. Un olor a rancio impregna esa habitación. No sé cómo la abuela Juanita ha vivido soportando tal peste. Ella ya es una mujer de 68 años. Sabe que en cualquier momento le llega su hora de partir. Sufre pensando qué irá a pasar con su hijo, pues nadie en la familia se hará cargo de él. El tío Marcos hace ya 3 años que falleció. Su camioneta cayó en un canal de riego. Se ahogó porque venía solo y lo encontraron hasta el día siguiente. Mi padre, desde hace 30 años, vive en Estados Unidos. De hecho, esto sucedió un año después de su partida. Estuve en la casa de la abuela solo por 2 semanas. Según yo, mi viaje era por 1 mes, pero no soporté más tiempo estando ahí. Por las noches me daba miedo, pues de entre las paredes parecían surgir sombras oscuras y que éstas entraban a la recámara de Octavio. A veces gritaba como loco, en otras solamente se le escuchaba llorar. No fue nada agradable mi estadía ahí. Sentí pena por la abuela Juanita, pero como ella misma lo dijo, son batallas de ellos, no de los demás. Pensarán que soy cruel por no sentir compasión por Octavio, pero él se lo buscó, por andar creyendo que el innombrable le daría y le cumpliría todos sus caprichos. Muchas gracias por contar la historia del tío Octavio y su encuentro con el diablo. Historia escrita y adaptada por nuestra amiga La Tenebrosa para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia de terror haya sido de su agrado y compartan el canal con más personas. Por acá en pantalla les dejo más historias. Recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Nos pueden encontrar como Relatos Paranormales Oficial. Si tienen alguna historia que contar,
pueden enviarla al WhatsApp que aparece en la descripción del canal o en su caso al número 729-551-7618. Estaremos encantados de escuchar su historia. También recuerden que si tienen algún tema con la brujería, pueden contactar a Diego, que se dedica a ese tipo de menesteres. El relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.